Bueno, vamos a dedicar esta charla a las herramientas para el análisis genómico en cáncer. A lo largo de la vida se van acumulando mutaciones en nuestras células. Este proceso comienza justamente desde el momento de la concepción. Estas mutaciones que se van acumulando en las células se deben a errores en la replicación del DNA, a errores en la reparación, pero también a errores inducidos por factores ambientales que causan daño en el DNA. Como sabemos, puede ser, por ejemplo, la radiación ultravioleta, genotóxicos que tenemos en el ambiente, en lo que respiramos, en lo que comemos, y todo esto va haciendo que se vayan acumulando mutaciones. Todos los cánceres resultan de cambios que ocurren en el genoma de la célula cancerosa, y cada tipo de cáncer tiene un grupo de cambios moleculares en su DNA, que no es igual incluso para tumores del mismo sitio anatómico. Algunas de estas mutaciones que ocurren en las células cancerosas son pasajeras. Cuando lo vemos en el inglés, en los artículos se llaman passenger mutation, y otras son conductoras o drivers. Aquellas mutaciones drivers son las que permanecen a lo largo del desarrollo de este proceso canceroso en la célula. Por ejemplo, este es un trabajo realizado analizando las mutaciones de diferentes tipos de cánceres. En el eje de las X podemos ver una serie de tumores, y en el eje de las Y es el número de mutaciones que identificaron en estos tumores por cada millón de bases que se analizó. Y como podemos ver, tumores del mismo sitio anatómico, por ejemplo, acá un tumor de ovario, hay unos que tienen muchísimas más mutaciones que otros, y justo en el extremo derecho de la gráfica podemos ver los tumores que tienen una mayor influencia del ambiente, como son el cáncer de pulmón o el melanoma, que está relacionado con la exposición a la luz ultravioleta. Este gráfico nos ilustra cómo, a pesar de que los tumores históricamente han sido clasificados o han sido llamados por el sitio anatómico en donde ocurrieron, realmente, aunque sean dos tumores de mama, estos tumores de mama biológicamente pueden ser tumores diferentes porque tienen un espectro de mutaciones en su ADN distinta. Y este espectro de mutaciones distinta va a hacer que la biología de ese tumor sea diferente, y por tanto su evolución, la respuesta al tratamiento, etcétera, puede estar influenciado justamente por estas mutaciones presentes en el tumor. Entonces, esta gráfica nos ilustra muy bien cómo la toma de decisiones en cáncer requiere también de una aproximación personalizada que tenga en cuenta estas características únicas de cada tumor en un paciente, y entonces tomar decisiones en base a esto. Y de esto es un poco lo que vamos a hablar durante esta charla. Justo hoy tenemos herramientas para hacer este tipo de identificación de estas mutaciones, y tenemos la genómica. Y la genómica es el conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral del funcionamiento, el contenido, la evolución y el origen de los genomas. Nosotros vamos a hablar un poquito de cómo usar la genómica en cáncer con fines clínicos, pero realmente también se puede usar con fines de evaluación o en otras áreas de la ciencia. Tenemos las tecnologías de secuenciación masiva paralela, que es una tecnología que surge de 2005 para acá, y es una tecnología que nos permite analizar múltiples regiones del genoma simultáneamente. Tiene una gran potencia de análisis y una gran capacidad para generar datos. Y también tenemos las tecnologías de microarreglos. La tecnología de microarreglo ha sido muy empleada. Es también una tecnología genómica basada en la colocación de sondas en una laminilla, tipo laminilla de microscopio, y cada uno de los cuadritos que se ve acá, por ejemplo, representa una muestra. En esta laminilla podemos analizar 8 muestras y en la otra 4 muestras simultáneamente. Los microarreglos se han empleado muchísimo para hacer genotipificación de SNPs en estudios de GWAS, por ejemplo, encaminados a buscar factores de riesgo genético en cáncer, para analizar patrones de expresión de los tumores, o sea, extraer RNA de los tumores y analizar qué patrones se están expresando o qué genes se están expresando, y de esta manera identificar firmas moleculares de expresión.
Entre otras aplicaciones, una de las más comunes y de las más populares es hacer citogenética molecular. O sea, en vez de hacer cariotipo de banda G, podemos hacer un microarreglo. Obviamente, estas dos tecnologías no son 100% equivalentes. Hay ciertas limitaciones que tienen los microarreglos y ciertas limitaciones que tienen la citogenética tradicional de banda G, pero se complementan muy bien entre sí. Esta aplicación de la genómica al estudio del cáncer ha sido posible gracias a tres grandes revoluciones, podríamos decir. Una de ellas es, por supuesto, la secuenciación del genoma humano. La secuenciación del genoma humano generó una cantidad de conocimiento, nos orientó acerca de cuántos genes tenemos, dónde están localizados esos genes en el genoma. El desarrollo de las computadoras también, justamente porque son tecnologías que analizan múltiples regiones del genoma simultáneamente, requerimos un gran poder de cómputo para poder analizarlo. Y esto antes no era posible porque no teníamos este poder de cómputo en los laboratorios clínicos, ¿no? Y también, obviamente, el desarrollo de programas de cómputo o de herramientas bioinformáticas para analizar estos datos. Y estas herramientas son cada vez presentadas en formatos más amigables que pueden ser usados por personas que no tenemos la formación en bioinformática. Estos tres aspectos han permitido la democratización de la genómica en el estudio no solamente, por supuesto, del cáncer, sino en general la genómica ha tenido un gran impacto en la clínica. Ha sido el impacto muy revolucionario en las enfermedades hereditarias, en las enfermedades infecciosas, en el estudio de la respuesta a los medicamentos en función de la variabilidad genética del individuo, aunque hoy nosotros nos vamos a enfocar en el área de oncología. Y en el área de oncología, la revolución ha sido fundamental en dos aspectos. Un aspecto es la investigación básica en cáncer, y otro aspecto muy importante es la práctica clínica. Vamos a hablar de ambas cosas un poquito y en otras ocasiones quizás tengamos oportunidad de hablar del impacto en las otras áreas del conocimiento, pero realmente la genómica ha sido fundamental en la clínica en los últimos años. En cuanto al cáncer, se han hecho grandes proyectos internacionales donde se han estudiado algunos proyectos enfocados a tumores raros, otros a tumores comunes, pero se ha estudiado el tumor contra el tejido normal del mismo sujeto que era de donde procede este tumor, y se ha estudiado tanto el DNA como el RNA para determinar patrones de expresión. O sea, en un estudio pareado tumor normal se identifican las mutaciones que tiene el tumor y los patrones de expresión. Esta información ha sido organizada en catálogos de alteraciones en cáncer y este conocimiento generado en este proceso nos ha permitido tener una mejor comprensión de la biología del cáncer. Y hoy entendemos el cáncer como una enfermedad del genoma. Es decir, una enfermedad en que la acumulación de mutaciones acaban favoreciendo un fenotipo maligno que es capaz de invadir, de dividirse descontroladamente. Estos estudios también nos han permitido saber que las mutaciones que ocurren en el cáncer no son todas del mismo tipo y tenemos cambios de base a nivel de DNA, o sea, se cambia una base por otra. Esto puede tener diferentes consecuencias a nivel de la proteína. Puede ser que surja un codón de paro en esa proteína y por tanto hay una pérdida de función, o puede ser que cambie el aminoácido y este cambio de aminoácido produzca una ganancia de función en la proteína o una pérdida de función en la proteína, o puede haber mutaciones que afectan el procesamiento del RNA mensajero, etcétera. También tenemos reordenamientos genéticos. Los reordenamientos genéticos se sabía que ocurrían obviamente antes del cáncer, antes de la genómica. Ya teníamos por ahí el cromosoma Filadelfia, que es el resultado de un reordenamiento genético, pero hoy sabemos que este fenómeno ocurre en muchísimos tumores. También hay cambios en el número de copias de los genes. A veces los genes se duplican sobre el mismo cromosoma y entonces en vez de tener una copia en un cromosoma y otra copia en el otro cromosoma, tenemos varias copias del gen y esto generalmente origina una sobreexpresión de la proteína codificada por ese gen. Un ejemplo de esto es HER2,
La sobreexpresión de HER2 se debe a un aumento del número de copias de HER2. También ahí sabemos hoy que hay tumores que están relacionados a la presencia de secuencias virales en el tumor, quizás el papiloma humano. El papilomavirus es uno de los tumores más conocidos, pero no es el único tumor relacionado con la presencia de unas secuencias virales, como por ejemplo también está el linfoma de Burkitt, que está asociado con Epstein-Barr. Y también tenemos otras alteraciones que abarcan diferentes regiones del genoma, como la inestabilidad microsatelital. Y sabemos que algunas de estas mutaciones permanecen como mutaciones conductoras, que son aquellas que le facilitan a la célula estar descontrolada, o sea, le facilitan dividirse, le facilitan no responder a las señales de inhibición de la división celular o no responder a las señales de apoptosis, y estas son justamente las mutaciones que permanecen y son las mutaciones más interesantes en el punto de vista de desarrollar terapias blanco. Esta información ha sido organizada en diferentes bases de datos. Muchas de estas bases de datos son de acceso público, así que nosotros podemos consultar las mutaciones que se han identificado en un cierto tipo de tumor en estas bases de datos, que aquí hay algunos ejemplos. Más adelante les pondré otros ejemplos de bases de datos de cáncer, es decir, de mutaciones somáticas en cáncer. Todo este conocimiento generado, toda esta información disponible ha impactado fundamentalmente tres grandes áreas: la forma de desarrollar los ensayos clínicos, el desarrollo de medicamentos y la utilidad de la identificación de los biomarcadores en la práctica clínica. Respecto a los ensayos clínicos, hoy en día la mayor parte de los ensayos clínicos que se realizan en cáncer tienen la condición de que exista disponibilidad del tumor para hacer análisis de mutaciones en este tumor. A veces es una mutación concreta, a veces es hacer un perfilamiento de mutaciones de ese tumor, y entonces los individuos se van a ingresar al ensayo clínico en función de la presencia o no de ciertas mutaciones. En otros escenarios, a veces, ¿qué pasa? Se hace un ensayo clínico para una molécula, se encuentra un individuo que es excepcionalmente respondedor. ¿Qué quiere decir esto? Pues es este clásico individuo que luego vemos en las fotos de los congresos, donde hay una imagen previa al tratamiento, donde el tumor está extendido por el organismo o tiene un gran tamaño en un sitio anatómico específico, y después del tratamiento este tumor se reduce o desaparece. Este es un respondedor excepcional. ¿Qué se puede hacer en los ensayos clínicos? Dado que existe la disponibilidad del tumor, porque fue un requerimiento que se pidió en el ensayo, entonces uno puede secuenciar a este individuo, secuenciar su tumor contra su tejido normal y ver ¿qué mutaciones tiene este tumor que lo diferencian de los otros tumores que no respondieron en la misma magnitud? Y de esta forma identificamos un subconjunto de individuos que pudiera ser o responder a esta molécula siempre y cuando esté cierta mutación presente. Obviamente esto está dicho de una manera muy sencilla, pero ustedes saben que los ensayos clínicos tienen fase 1, fase 2, fase 3, o sea, no es que porque haya uno que respondió ya la molécula esté aprobada, hay un proceso de aprobación, pero lo que quiero recalcar es que hoy en día los ensayos clínicos tienen en cuenta, bien para la selección de los individuos o bien para analizar por qué respondieron de cierta manera, el estudio de los tumores de los sujetos involucrados en el ensayo. El desarrollo de terapias blancos ha sido un camino súper importante que la industria farmacéutica está siguiendo, y es justamente esto: desarrollar medicamentos asociados a la presencia o a veces a la ausencia de ciertas mutaciones en el tumor. Y fíjense, si nosotros pensamos en el cromosoma Filadelfia, que fue descubierto en los años 60, realmente pasaron más de 40 años para que existiera una terapia aprobada por FDA para esta alteración. Pero para el resto de las terapias que hoy existen, si nosotros revisamos los procesos de aprobación, vemos que estos procesos de aprobación han sido muchísimo más cortos. Es decir, la primera siempre cuesta más trabajo, es el camino del aprendizaje, y después que ya hay este camino, cada vez van surgiendo nuevas terapias
cuyo uso está asociado a la presencia de una mutación. Y esto hace que los laboratorios de patología, los laboratorios de biología molecular, se involucren en el proceso de identificar estas mutaciones para poder elegir el tratamiento en ciertos pacientes. Y finalmente, estas mutaciones que se usan para elegir el tratamiento se llaman biomarcadores. Pero bueno, los biomarcadores no sirven solamente para esto y de esto queremos hablar un poquito. ¿Qué cosa es un biomarcador? De acuerdo a los Institutos Nacionales del Cáncer de Estados Unidos, al Instituto Nacional del Cáncer, perdón, un biomarcador es una molécula biológica o una combinación de moléculas biológicas. Por ejemplo, las firmas de expresión son una combinación de moléculas, o sea, de diferentes moléculas de RNA que se están expresando, presente en sangre, en algún fluido corporal o en algún tejido, cuya cantidad o modificación de esta cantidad es indicativa del estado de un tumor, su progresión, las características o la respuesta al tratamiento. Como ustedes ven, esta es una definición de biomarcadores muy extensa, muy amplia, que trata de abarcar todas las aplicaciones de uso de los biomarcadores y también las diferentes naturalezas químicas que puede tener un biomarcador. Quizás un biomarcador que todos conocemos, aunque quizás no le llamamos biomarcador, por ejemplo, es el antígeno prostático, ¿no? El antígeno prostático que se usa para hacer screening en los hombres después de cierta edad, de la presencia de un proceso de alteración en la próstata que no necesariamente tiene que ser ya un cáncer, sino que hay un proceso por lo pronto que requiere la atención o la revisión. Eso es un biomarcador. El antígeno prostático es un biomarcador. Los biomarcadores requieren estar validados, mostrar tener utilidad clínica, etcétera. Hay una serie de procesos que tiene que pasar un biomarcador o un posible biomarcador para convertirse ya en un biomarcador aprobado. Una alteración que está presente en la mayoría de los pacientes con un cierto tipo de tumor puede emplearse como biomarcador si pasa las correspondientes validaciones que es necesario tener, ¿no? Validación de utilidad clínica, de confiabilidad analítica, etcétera. Los biomarcadores, ¿para qué nos sirven realmente? Para dividir a los pacientes en grupos, es decir, podemos categorizar a los pacientes en función de la presencia de un cierto biomarcador y esta justamente es la base de lo que llamamos medicina de precisión en oncología. Esta es una herramienta para categorizar a los pacientes. En vez de decir, porque todas estas mujeres tienen un tumor maligno en la mama, y tratarlas como un gran conjunto de tumores iguales, podemos dividirlas de acuerdo a los marcadores que tienen en pronóstico o en respuesta al tratamiento o en la predicción de efectos adversos en diferentes grupos. Esto es muy importante porque hoy en día sabemos, porque ya sabemos que los tumores tienen mutaciones y que estas mutaciones hacen que la biología de los tumores sea distinta. Es importante poder dividir a los pacientes en grupitos en función de estas alteraciones. Entonces, la medicina de precisión en la práctica oncológica actual es justamente utilizar la biología molecular, es decir, el estudio del tumor, hacer lo que se llama un perfilamiento tumoral, para mejorar la comprensión y lograr una clasificación más precisa de la enfermedad que tiene este sujeto. Y este proceso de utilizar la biología molecular para estudiar este tumor y tener como una fotografía más adecuada de lo que a nivel molecular y biológico está pasando en este tumor, es justamente lo que podemos hacer con estas tecnologías genómicas de una manera muy completa y bastante eficiente. Entonces, podemos utilizar estos cambios genéticos en el tumor para seleccionar el tratamiento. Quizás es la aplicación más popular, pero no es la única y vamos a ver que hay otras utilidades, los biomarcadores, y podemos también hacer estas intervenciones preventivas o intervenciones terapéuticas en los individuos que tienen mayor probabilidad de beneficiarse de ellas. ¿Por qué? Porque tienen esta característica molecular que hace que se van a beneficiar de esta terapia o que se van a beneficiar, en el caso, por ejemplo, del riesgo genético hereditario en cáncer, de una vigilancia más estrecha. Y evitamos gastos innecesarios y efectos adversos tratando
pacientes que no se van a beneficiar de la terapia porque no tienen la posibilidad biológica de responder adecuadamente a esta terapia. Nosotros sabemos perfectamente, y creo que esto es muy importante, saber que la medicina de precisión es justo elegir el tratamiento correcto, en el momento correcto, en el paciente correcto, pero esto no depende solamente de determinar una mutación. Y esto es muy importante porque a veces pareciera que lo único que importa es determinar una mutación. Y realmente hay un proceso que tiene que integrarse y es, obviamente, educar al paciente sobre para qué son las mutaciones o para qué sirven o para qué no sirven. Hoy en día esto de las mutaciones está en los tumores, está muy accesible en internet. Uno puede googlear y encuentra cosas y a veces los pacientes incluso generan ya ansiedad porque su tumor tiene o no tiene una mutación o porque yo quiero que me estudien mi tumor a ver si tiene una mutación. Y realmente la indicación de este tipo de estudios es muy concreta para ciertas etapas de la enfermedad y ciertos tipos de tumor, y no es para todos los pacientes ni en todas las etapas. Por supuesto que tiene que haber las herramientas tecnológicas para hacer la identificación de estos biomarcadores. Tenemos que tener las pruebas de laboratorio necesarias para poder identificar estos biomarcadores, pero también se requiere una educación a la comunidad médica, porque no todos los oncólogos están familiarizados con este tipo de estudios, con los reportes que se generan, como cómo interpretar este tipo de resultados, con la nomenclatura que se usa para las variantes. Y finalmente también es necesario que el tratamiento esté disponible. Y esto es muy importante, por ejemplo, en Latinoamérica en general, no todos los tratamientos que hoy en día están aprobados y disponibles en Estados Unidos o en Europa o en Japón, están disponibles en América Latina. Entonces, aun cuando el paciente pueda tener esa mutación, quizás no puede, la mutación asociada a ese tratamiento, quizás no puede acceder al tratamiento simplemente porque no está aprobado en su país o porque el tratamiento es costoso y a veces el paciente no tiene los medios o el seguro no lo aprueba, etcétera. O sea, no hay una sola cosa que tengamos que hacer. Para hacer esto de manera adecuada hay que integrar un círculo virtuoso en que todo esto funcione adecuadamente y este es un proceso no sencillo que lleva su tiempo y que requiere también de voluntad política, por supuesto, ¿no? Los biomarcadores no son solamente mutaciones a nivel de DNA, los biomarcadores pueden tener diferente naturaleza química. Y si nosotros recordamos el dogma central de la genética y recordamos que la información genética va del DNA, se transcribe a RNA y se traduce a proteína, justamente a lo largo de este proceso, nosotros podemos identificar biomarcadores. Así que los biomarcadores pueden ser DNA, de naturaleza de DNA, pueden ser una molécula de RNA o una combinación de moléculas de RNA, como es el caso de las firmas de expresión de genes. Por ejemplo, el famosísimo MammaPrint es una combinación de expresión de genes que nos marca el riesgo de recurrencia, la necesidad de usar cierta terapia, o también pueden ser proteínas como son PDL1 y PD1, como es la deficiencia de genes de reparación, que se puede medir desde el punto de vista inmunohistoquímica, midiendo las proteínas de reparación de bases desapareadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué esto importa? Porque desde el punto de vista de la medicina de laboratorio, diferentes tipos de biomarcadores van a requerir diferentes estudios de laboratorio. O sea, las pruebas van a ser distintas, pero además algunos de estos biomarcadores son sencillos, como por ejemplo puede ser un cambio de base a nivel de DNA, que la podemos medir a lo mejor por secuenciación masiva, pero también la podemos medir quizás con un ensayo de tiempo real. Pero hay biomarcadores que son complejos, como son la carga mutacional del tumor. Y estos biomarcadores solamente pueden ser identificados mediante tecnologías genómicas o como puede ser la deficiencia de genes de recombinación homóloga, que es como una firma mutacional y esto solamente puede ser identificado por secuenciación masiva, evaluando múltiples regiones del genoma simultáneamente. Así que el mensaje es, hay diferentes tipos de biomarcadores en cuanto a su naturaleza química, y van a requerir diferentes pruebas de laboratorio. No la secuenciación masiva es para todo, hay algunos biomarcadores que van a seguir siendo identificados por inmunohistoquímica. Y esto es una cosa que siempre me gusta recalcar, porque a veces
los que somos muy entusiastas de la secuenciación masiva podemos transmitir la idea equivocada de que esto va a sustituir a todo, y esto no es verdad. Probablemente las técnicas se van a seguir complementando unas con otras para tener mayor información en la toma de decisiones, pero vamos a seguir teniendo la inmunohistoquímica tradicional para hacer una clasificación inicial que se va a complementar, es decir, le vamos a poner apellidos a esa clasificación con la parte molecular. Si seguimos clasificando los biomarcadores, además de que pueden ser de diferente naturaleza, también pueden ser de diferente origen genético. Y esto es bien importante porque genera bastante confusión. Los biomarcadores pueden ser de origen germinal y de origen somático, pensando en alteraciones a nivel de DNA. Y vamos a ver que si nosotros recordamos el concepto de germinal, germinal es aquello que viene en las células germinales, que es heredado a través de las células germinales, que son el óvulo y el espermatozoide. O sea, todo aquello que heredamos en nuestros papás y que viene en estas células es de origen germinal. ¿Qué característica tiene esto? Que está presente en todas las células del cuerpo. ¿Por qué? Porque viene del óvulo y del espermatozoide, que son los que dieron lugar al organismo, ¿no? Esto se puede transmitir a la descendencia con un 50% de probabilidad. ¿Qué tenemos en este escenario? Pues tenemos las famosísimas mutaciones de BRCA1 y BRCA2, por ejemplo, en cáncer de mama, que no son las únicas realmente que dan cáncer de mama, alto riesgo para cáncer de mama, pero que quizás son las más conocidas por toda esta divulgación que se hizo en el caso de Angelina Jolie. Pero finalmente, estas son mutaciones que vienen en línea germinal, son biomarcadores de riesgo y su nombre correcto no es mutaciones, es variantes patogénicas. Realmente la recomendación es dejar la palabra mutaciones para lo somático, es decir, lo adquirido por la célula tumoral. Y se usa más la palabra variante para aquello que es de línea germinal. Aunque yo sé perfectamente, y me incluyo, que en el lenguaje rápido del laboratorio le decimos mutaciones a todos, pero cuando lo vamos a escribir en el reporte ya, pues sí es variante patogénica o probablemente patogénica o variante de significado clínico incierto cuando la determinación viene de una determinación germinal, es decir, a partir de sangre o saliva. Las mutaciones somáticas, por otro lado, son aquellas que ocurren en una parte nada más de las células. No todas son relacionadas con cáncer. Hay mutaciones somáticas que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, si tenemos un lunar, ¿no? Ahí hay mutaciones somáticas que no tienen necesariamente que ver con cáncer, pero que solo están presentes en ese tejido del lunar, ¿no? Si pensamos en cáncer, pues son mutaciones que solamente están presentes en el área afectada, es decir, en el tumor. ¿Qué quiere esto decir? Que si a mí me interesa identificar este tipo de mutaciones, yo definitivamente necesito tejido tumoral o una biopsia líquida. ¿Por qué? Porque estas mutaciones no van a estar en piel o no van a estar en sangre periférica, a no ser que hagamos biopsia líquida, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque esto tiene implicaciones para la toma de muestra y a veces hay una gran confusión que depende también de que ahora ciertas mutaciones germinales también sirven para elegir tratamiento, por ejemplo, en cáncer de mama o en cáncer de ovario, y esto genera bastante confusión entre los resultados que se tienen a la hora que estos resultados llegan al oncólogo. Entonces, tenemos que los marcadores pueden ser de origen germinal, que son aquellos que se van a heredar y que se transmiten a la descendencia, y los somáticos, que son aquellos que solo ocurrieron en la célula tumoral, si estamos hablando de cáncer, y que no se van a transmitir a la descendencia. Y esto es importante porque cuando hablamos de algo que se puede transmitir a la descendencia, que hablamos de algo que puede afectar a otros familiares, ¿no? Entonces, los biomarcadores en oncología tienen diferente utilidad clínica. Hay biomarcadores que son de diagnóstico o tamizaje. O sea,
Estos marcadores nos permiten tamizar a una población, por ejemplo, de pacientes y después dividirlos de acuerdo al riesgo individual. Por ejemplo, aquí en esta categoría tenemos justamente la identificación de mutaciones germinales o variantes patogénicas germinales que aumentan el riesgo de cáncer, no solamente de mama, hay para otros tumores. Y les voy a poner un ejemplo de esto. Tenemos también biomarcadores que se identifican al diagnóstico de un tumor y que nos permiten ponerle apellidos a la clasificación de ese tumor. Por ejemplo, hoy decimos, es un tumor de mama HER2 positivo y otras características que podamos agregarles. Pero ya dijimos una característica molecular, que quiere decir que está sobreexpresando HER2. O podemos decir que es un cáncer de pulmón de células no pequeñas, ALK positivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene una fusión de ALK y por tanto eso ya le da una cierta terapia que se puede usar en este paciente. Es decir, clasificamos más finamente los tumores. También hay biomarcadores que nos hablan del riesgo de recaída después de la terapia. Esto se llama biomarcadores pronósticos. Por ejemplo, en leucemia mieloide aguda hay una gran cantidad ya de biomarcadores moleculares integrados a la clasificación de riesgo, que es como se llama esto del pronóstico, o sea, afinar qué pacientes tienen mayor riesgo. ¿Y esto sirve para qué? Sirve para elegir, a lo mejor no una terapia blanco si es que no la hay, pero sí regímenes de tratamiento más intensos en los pacientes que tienen mayor riesgo, en algunos casos, ¿no? Hay biomarcadores que son predictivos de la respuesta al tratamiento, no, es decir, son mutaciones o variantes genéticas que nosotros podemos identificar en ese sujeto que predicen que ese sujeto va a responder y a veces predicen que no va a responder, es decir, que tiene una mutación que se asocia a resistencia con esa terapia. Así que hay biomarcadores predictivos de respuesta y de no respuesta o de resistencia a un tratamiento. Pero también tenemos biomarcadores que sirven para evaluar la respuesta a un tratamiento. O sea, una vez que ya se dio la terapia, qué tanto el individuo ha respondido a esa terapia. Y estos biomarcadores se pueden seguir en el tiempo para anticipar la recaída o la recurrencia de los tumores. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, quizás un biomarcador que ilustra muy bien estas aplicaciones, pero creo que es, a mi conocimiento, el único biomarcador que cumple casi todos estos roles, es, por ejemplo, el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia se ocurre por la translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22 y se genera un transcrito quimérico BCR-ABL. Yo creo que esto todo el mundo lo ha oído porque es un ejemplo clásico. Y este transcrito quimérico genera una proteína que tiene una actividad tirosincinasa aumentada. Pasaron 40 años de que esto se descubrió para hoy tener una terapia blanco, y ya no solo una, hay varias terapias en este sentido, diferentes generaciones, que está encaminada a inhibir la actividad de tirosincinasa. Esta terapia ha sido tan importante en esta enfermedad que hoy en día estos pacientes ya son pacientes prácticamente crónicos, es decir, esa leucemia mieloide crónica que en un momento dado era una enfermedad donde los individuos tenían en los años 80 tenían una sobrevida menor a un año, hoy en día los pacientes viven años en buenas condiciones siendo tratados con esta terapia blanco. Fíjense, hace algunos años este biomarcador, este transcrito BCR-ABL o la identificación mediante citogenética del cromosoma Filadelfia servía para apoyar al diagnóstico de la leucemia mieloide crónica y de algunos casos de LLA y LMA. O sea, si tenías las características morfológicas de una leucemia mieloide crónica y además se identificaba el cromosoma Filadelfia, pues ya tenías como un diagnóstico bastante certero de una LMC Filadelfia positivo. Aquí ya se hacía una primera subclasificación porque hay LMC Filadelfia negativo, que es un 5%, pero existen. Después que se aprobó esto, pues ahora este cromosoma Filadelfia sabemos que se asocia a la existencia de este gen quimérico y que el individuo puede tomar esta terapia por tener esta mutación. Y ahora este mismo biomarcador que hace 20 años solo era diagnóstico, hoy, o más de 20 años, hoy ya tiene asociado la selección de un tratamiento.
Pero además, este mismo transcrito de fusión se puede cuantificar. Generalmente esta cuantificación se hace por tiempo real y hay toda una guía y unos estándares internacionales de cómo hacer esta cuantificación, y nos sirve para seguir la respuesta al tratamiento. Es decir, cómo al dar la molécula blanco, este transcrito va disminuyendo de cantidad. Si el individuo ya disminuye hasta cierto nivel, pues se sigue monitoreando, y si vemos que este transcrito empieza a aumentar, esto nos habla de que hay una posible recurrencia o de que ha ocurrido una mutación que confiere resistencia al tratamiento. Así que aquí tenemos en este transcrito BCR-ABL, tenemos un biomarcador que sirve para diagnóstico, para elegir tratamiento, para seguir este tratamiento y para anticipar una posible recaída. Y después, cuando uno vemos que el transcrito empieza a aumentar en un paciente que ha estado estable por un tiempo, podemos sospechar que existe una mutación de resistencia y es posible secuenciar este gen ABL e identificar esa mutación de resistencia para cambiarle el tratamiento a otro inhibidor de siguiente generación que pueda hacer adecuado de nuevo para este paciente. Y aquí tenemos que hay como una danza, ¿no? El organismo por selección natural va generando mutaciones que evaden el tratamiento, y la industria va desarrollando nuevos, como pasa con los antibióticos, ¿no? Nuevas generaciones de inhibidores que van haciendo bypass o escapando de esta mutación de resistencia. Esto es importante, esto es una de las cosas que tiene la terapia blanco. Como estamos eligiendo tratar o eliminando células que tienen cierta mutación, es relativamente frecuente que ocurran mutaciones de resistencia al tratamiento por un proceso darwiniano de selección, simplemente. Y también es necesario entonces hacer nuevas moléculas que permitan tratar a estos pacientes que desarrollaron resistencia a la primera generación, digamos, de inhibidores. Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de la genómica en la evaluación de riesgo genético. Y esto es un resultado que le quiero presentar rápidamente porque me parece que los ejemplos ayudan a identificar o a entender mejor para qué podemos usar. Nosotros estudiamos hace ya un par de años a un grupo de mujeres provenientes de diferentes centros hospitalarios de la Ciudad de México que cumplían criterios de riesgo genético para cáncer de mama y ovario. Es decir, son mujeres que ya tenían un diagnóstico de cáncer de mama o de cáncer de ovario. Aquí abajo en la tablita pueden ver que la mayoría tenían mama, pero que cuando uno evalúa su historia familiar o el tipo histológico de tumor o la edad de presentación, cumplen ciertos criterios de riesgo genético. Estos criterios de riesgo genético no los inventamos nosotros, ya están bien establecidos en la comunidad médica y están incluidos en las guías de práctica clínica para cáncer de mama. Entonces, elegimos de este grupo de pacientes diagnosticadas aquellas que cumplían los criterios de riesgo genético. ¿Por qué? Porque estos son criterios que nos permiten enriquecer al grupo que vamos a estudiar en pacientes que pudieran tener una variante patogénica germinal que les está aumentando el riesgo de cáncer. Nosotros estudiamos todos estos genes que vienen acá, usamos un panel que en aquella época se llamaba TrueSight Cancer versión 1, ya hay otra versión de este panel, y los genes que están en rojo pudimos hacer la identificación de pérdidas o ganancias de material genético en estos genes. Acuérdense que las mutaciones también pueden ser pérdidas de pedazos grandes de los genes o ganancias, duplicaciones de exones de los genes. Esto se llama variaciones en número de copia y también son muy importantes en cáncer. Nosotros, esto es lo que encontramos en estas 201 mujeres que evaluamos, mujeres mexicanas todas, y las estratificamos los resultados por historia familiar positiva, historia familiar negativa, es decir, obviamente lo rojo, el pedacito del rojo del pie, representa aquellas en las que se identificó una variante patogénica o probablemente patogénica. Esta es una variante germinal. Aquí estudiamos una muestra de sangre periférica, ¿de acuerdo? Y encontramos en las que tienen historia familiar positiva, 37% de mujeres con un síndrome de predisposición hereditaria a cáncer, una buena cantidad de variantes de significado clínico incierto,
que son pues algo que nadie quiere, pero que existen y van a seguir existiendo, porque son variantes sobre las que hoy no tenemos suficiente información para clasificarlas como benignas o como patogénicas. Si nos vamos al grupo que no tenía historia familiar, tenemos casi un 20% de positivas. Y la primera conclusión que quiero que recordemos es que la historia familiar no es suficiente para identificar a todos los casos positivos. ¿Por qué? Porque hay variantes de novo, porque hay mujeres que su historia familiar está incompleta, ¿no? Porque a lo mejor el papá no está, por ejemplo, y la historia de la familia paterna también importa, aunque a veces piensan que solamente importa la familia materna, no es así, la historia importa de ambos lados. Entonces, siempre vamos a tener un porcentaje de pacientes en los que la historia familiar no indica que pudieran tener un síndrome de predisposición hereditaria a cáncer. Esto fue lo que nosotros encontramos acá, pero vamos a ver cuándo ponemos esto sobre los genes que evaluamos. Y por supuesto, la mayor parte de las mujeres positivas tenían BRCA1 o BRCA2, eso no es ninguna noticia, eso es algo bastante esperado y es lo que se ha visto en todas las series. Estos son los dos genes que más contribuyen al riesgo, pero también quiero resaltar que dentro de BRCA1 tenemos una buena proporción de variantes que constituyen el 18% de las variantes que identificamos en BRCA1, que no son cambios pequeños en la secuencia, sino que son variantes en número de copias. Este CNV que dice aquí quiere decir Copy Number Variation, y son pérdidas o ganancias de material genético en los genes. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque necesitamos en estos estudios considerar que existen este tipo de variantes y se pueden predecir bioinformáticamente desde los datos de secuenciación masiva. Entonces tenemos, por ejemplo, además, que el 32% de los casos positivos no tenían mutaciones o variantes patogénicas en BRCA1 ni en BRCA2. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Por dos razones. Una, porque hay muchas indicaciones todavía, y sobre todo en América Latina, donde el oncólogo, ante una mujer que pudiera tener una sospecha de riesgo genético, le indica solamente BRCA1 y BRCA2. Y realmente hay otros genes como CHEK2, MSH6, P53, que ya tienen, todos estos que están aquí son genes que ya están en las guías, que ya tienen indicaciones de vigilancia, algunos solo para mama y otros también para ovario, colon, etcétera, según el gen afectado, pero constituyen el 32% de los casos positivos. Y esto es muy importante porque si tenemos solamente BRCA1 y BRCA2, y esto es lo único que le secuenciamos a estas mujeres, vamos a dejar fuera un 32% de los casos. También hay variaciones en número de copia en otros genes que no son solamente BRCA1 y BRCA2, así que lo mejor es tener un ensayo que evalúe CNVs en todos los genes. O sea, para nosotros, en este pequeño grupo de mujeres, de 201 mujeres con criterios de riesgo, tenemos un 32% de mujeres que tienen mutaciones no BRCA1, no BRCA2. Y que todos estos genes tienen una guía de vigilancia, es decir, hay algo que se puede hacer desde la vigilancia estrecha para evitar un segundo tumor o para identificarlo tempranamente. Entonces, estos son biomarcadores de riesgo genético para cáncer. Es decir, estas personas tienen un síndrome de predisposición hereditaria y tienen un riesgo mayor de desarrollar ciertos tumores que las personas de la población abierta que tienen su misma edad y mismo sexo. Entonces, esto es un biomarcador de riesgo genético. Pero ahora, estos son, por ejemplo, otros CNVs identificados. A lo que voy es, otra vez el mensaje es, no es solo BRCA1 y BRCA2 los que pueden tener CNVs, hay CNVs en MLH1, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver un resultado de MLPA que nosotros confirmamos y hay una duplicación de casi todo el gen MLH1, o tenemos, por ejemplo, aquí una deleción del exón 7 al 13 del gen PALB2, esto también da riesgo de mama. Así que no solamente hay CNVs en BRCA1, sino hay CNVs en otros genes y debemos ser capaces de identificarlos con nuestras metodologías. Ahora, esas mutaciones de BRCA1 y BRCA2 que se hicieron famosas, sobre todo
por la parte de riesgo genético hereditario, hoy en día son también biomarcadores de selección de tratamiento. Fíjense, eran biomarcadores de riesgo genético, durante muchos años se identificaban solo para buscar a aquellas mujeres que tenían un síndrome de predisposición familiar a cáncer, pero hoy también, por ejemplo, en cáncer de mama invasivo, si ustedes se fijan acá, donde está la flechita, dice BRCA1 mutation, BRCA2 mutation, una secuenciación germinal, que quiere decir que es una secuenciación que podemos hacer de sangre periférica porque es germinal, y si tienen mutación, entonces estos pacientes pueden ser tratados con estos medicamentos que vienen acá. Así que ese biomarcador que solo nos daba riesgo hace un tiempo, ahora se desarrolló una terapia blanco, que son los inhibidores de PARP, y ahora estas mujeres, si están en este estadio de la enfermedad, pueden ser tratadas con este medicamento si hay mutaciones en estos genes. Pero si se fijan en todo el cuadro rojo, verán que no es solamente BRCA1, BRCA2, hay otras mutaciones, por ejemplo, PIK3CA, que esto sí hay que identificarlo en el tumor, que se asocian a otros medicamentos. Y aquí abajo al final tenemos 3 biomarcadores que son para entrar, que es una terapia agnóstica al tumor. Vamos a ver más adelante lo que esto significa. Tenemos inestabilidad microsatelital o carga mutacional del tumor alta, que se asocian al uso de inhibidores de punto de control o de inmunoterapia. El caso de las fusiones de NTRK se asocian al uso de la larotrectinib o etrectinib. Y esto no importa cuál sea el tumor. Interesantemente, aquí está ejemplificado en mama, pero cualquier tumor que tenga estas fusiones, un tumor sólido con estas fusiones, pueden usar estos medicamentos. Obviamente esto es en estadios avanzados, obviamente no es al diagnóstico, pero a lo que voy es que los biomarcadores, aquí tenemos un biomarcador germinal para uso de una terapia y estos otros son biomarcadores somáticos, todos los de aquí abajo. Si nos vamos a pulmón, pulmón quizás es el rey de los biomarcadores, es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, ha sido un tumor al cual se le han identificado varios biomarcadores y cada uno de estos, y aquí no están todos los que están identificados en este momento, pero si tenemos mutaciones de KRAS, específicamente la mutación G12C, hoy en día tiene una terapia asociada, las mutaciones de FGR, los reordenamientos de ALK, de ROS, cada uno de estos tiene una terapia asociada, igual que BRAF. Y para el caso de la expresión de PDL1 tenemos pembrolizumab. Es un ejemplo de cómo en este tumor tenemos que hacer un perfilamiento tumoral amplio y además inmunohistoquímica, porque PDL1 y PD1 pues son basadas en inmunohistoquímica y tenemos una gama de tratamientos disponibles en función de la mutación que esté presente. Esta situación que la he ejemplificado con cáncer de mama y con pulmón, pero ya hoy hay terapia blanco para melanoma, para algunos linfomas y leucemias, para cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, también están los inhibidores de PARP ahí, para cáncer de ovario, colon, cáncer gástrico, y son todos tumores que hay que estudiar en algunos casos el DNA o el RNA del tumor, en otros casos se puede hacer sangre periférica y saliva, según el caso específico. Por ejemplo, para mama ya vimos que podemos hacer BRCA1, BRCA2 en sangre periférica. Estudiamos este tumor y podemos elegir un tratamiento. Y estos son ejemplos de biomarcadores que son para selección de tratamiento. Pero tenemos otro escenario que también es muy interesante y es que pacientes con diferentes tumores, pero que tienen el mismo cambio genético, pueden recibir una misma terapia dirigida a esa mutación sin importar cuál es el sitio anatómico de ese cáncer. Y se llama terapias agnósticas. A veces, incluso una terapia desarrollada para un tipo de tumor puede ser usado en otro tipo de tumor, siempre y cuando haya, pues obviamente, un consenso, generalmente es un uso compasivo, si es que todavía no está aprobada. En cuanto a las terapias agnósticas, tenemos, por ejemplo, pembrolizumab, que es inmunoterapia, y si ustedes se fijan acá, dice pacientes con un tumor que no se puede operar o es un tumor metastásico que es deficiente en genes de reparación. O sea, esta es justamente
el biomarcador, la deficiencia en genes de reparación que se manifiesta a través de una inestabilidad microsatelital alta o a través de tinciones que ponen de manifiesto que hay esta deficiencia en genes de reparación. Y podemos usar en cualquiera sea el tumor sólido este medicamento. Y tenemos también ENTRAC, las fusiones de ENTRAC, que también son, si se fijan aquí, tumores sólidos, no dice un órgano específico, que igual sean metastásicos y que no tengan una mutación de resistencia, podemos usar este tipo de medicamento. Y esto es a lo que se llaman terapias agnósticas al tumor, es decir, no importa cuál sea el tumor, si está la mutación se puede usar. Y esto da opciones terapéuticas para pacientes que a veces ya no tienen muchas posibilidades de tratamiento. Ahora, como dijimos al principio y como acabamos de ver en estos ejemplos, la naturaleza química de los biomarcadores determina el método de identificación que nosotros tenemos que usar en el laboratorio. En el caso de las leucemias, por ejemplo, hay una serie de biomarcadores que son proteicos, los que se usan para hacer inmunofenotipo y clasificar la leucemia, y esto se hace por citometría de flujo. Y también algunos por inmunohistoquímica, ¿no? En pulmón tenemos PD1, PDL1 y en otros tumores que se hacen por inmunohistoquímica. Y del lado de las alteraciones de DNA o de las alteraciones de RNA, pues tenemos una serie de tecnologías que se han usado tradicionalmente, como Sanger, PCR digital, PCR en tiempo real, RT-PCR, MLPA incluso, pero ahora tenemos NGS y también podemos usar FISH para algunas alteraciones. Y es lo que ha pasado entonces en nuestros laboratorios, que ha habido una serie de movimientos, digamos, en la organización interna del laboratorio y se ha ido pasando poco a poco de estos análisis monogénicos que se usaban sobre todo y que prácticamente era lo único casi que había a finales del siglo XX y durante casi todo el siglo XX, ¿no? Análisis monogénicos, donde tú ibas haciendo mutación por mutación. La tendencia hoy es pasar al análisis multigénico. Y este análisis multigénico se basa justamente en herramientas de tecnología genómica, en algunos casos microarreglo, en otros casos secuenciación masiva, y sobre todo secuenciación masiva, que es el que más se usa, para hacer lo que llamamos un perfilamiento mutacional del tumor. Es un perfilamiento que indica una fotografía amplia de cómo están las mutaciones en ese tumor. No todas las mutaciones que se identifiquen van a tener una utilidad clínica y esto es importante tenerlo claro. Pero probablemente en el tiempo esto no se va a quedar ahí, o sea, no nos vamos a quedar ahí. Se van a sumar otras ciencias ómicas como la metabolómica, lipidómica, epigenómica. La epigenómica está muy a la puerta. Por ejemplo, hoy en día hay una nueva clasificación para tumores del sistema nervioso central que es muy epigenética. Y esto va a sumar capas de información a este perfilamiento tumoral. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Bueno, además de que se va haciendo más complejo, pero el objetivo no es hacerlo más complejo, el objetivo realmente es tener una mejor clasificación de los tumores para tratar de tener también un mejor resultado en la clínica. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo del laboratorio? Pues siempre tiene que pasar, tiene que haber alguien que ordene la prueba. Este alguien generalmente es el oncólogo, ¿no? Que considera que este paciente requiere una prueba, pero además de esto hay que tener también un pagador de esta prueba. Y este pagador en nuestros sistemas latinoamericanos a veces es la parte muy dolorosa, ¿no? El paciente, son estudios costosos, el paciente no los puede asumir y los seguros tampoco están todavía aceptando todo tipo de estudios o el sistema de salud muchas veces no los cubre y aquí hay una serie de dificultades que varían de país a país, así que no quiero entrar en muchísimos detalles, pero en general esta es una parte compleja a resolver que tiene mucho más que ver con políticas de salud que con propiamente la biología, ¿no? Para hacer cualquier estudio siempre tenemos que tener un consentimiento informado. Y en este consentimiento informado es muy conveniente que se incluya la posibilidad de identificar variantes germinales patogénicas. Acuérdense que nosotros vamos a secuenciar un tumor y ese tumor proviene de las células del propio individuo, así que las variantes heredadas también están ahí. Y si el individuo las tiene, las vamos a revelar. Las tenemos que confirmar con otro estudio,
pero sí se van a aparecer como mutaciones en ese estudio del tumor. Y esto es bueno tratarlo con el paciente. Lo ideal es que este paciente vaya con un genetista, al paciente que se le va a secuenciar un tumor, vaya con un genetista, pero si no va, porque la mayoría de nuestros escenarios es que el oncólogo indica la prueba, al menos que en el consentimiento informado haya esta posible identificación de variantes germinales patogénicas. ¿Por qué? Porque el paciente tiene derecho a no saber esta información si es que no la quiere saber, al menos así es en México, ¿no? La legislación dice que el paciente debe decidir si quiere saber o no cierta información médica en general. Y también vamos a identificar mutaciones somáticas que pueden ser relevantes para el padecimiento que tiene o también podrían ser variantes de significado clínico incierto. Así que el proceso de consentimiento debe ser lo más completo posible. También es importante que si se identifica una variante sospechosa en un estudio somático, se haga una variante sospechosa de ser una variante germinal, pues se haga el asesoramiento y se haga un estudio en sangre periférica o en saliva para confirmar si de verdad esta variante es germinal. Si el paciente no quiere saber, entonces nosotros no podemos dar esta información ni a él ni a sus familiares, por más importante que nos parezca que sepan que tienen una mutación en BRCA1. No podemos darla porque el paciente no ha autorizado a saber esta información. Es importante que todo estudio de laboratorio tenga información clínica asociada. Tenemos que tener información, ¿por qué? Porque los resultados se deben interpretar en el contexto clínico, es decir, si este tumor es un cáncer de pulmón de células no pequeñas, yo debo interpretar los resultados en función de ese tumor y no en función de cualquier tumor que pudiera tener esta mutación. Así que es muy importante compartir con el laboratorio información clínica, información de tratamiento, si se está sospechando que hay una mutación de resistencia. Todo esto es comunicación entre el clínico y el laboratorio. Todo esto es información que tiene que venir asociada a la muestra. Necesitamos una muestra biológica y esta muestra biológica va a depender del tipo de estudio y de la enfermedad concreta. Si son enfermedades hematológicas malignas, generalmente se estudian en médula ósea. Lo ideal es una muestra de médula ósea fresca, pero sabemos que cuando las muestras se envían fuera de nuestros países, parafinizan la médula ósea para facilitar el viaje de estas células, ¿no? Pero si lo hacemos nosotros en nuestros laboratorios, podemos usar una muestra de médula ósea NDTA fresca, que es un DNA o un RNA de muy buena calidad y que se puede trabajar fácilmente. Una cosa bien importante, sea una enfermedad hematológica maligna o sea un tumor sólido, necesitamos mínimo un 20% de células tumorales para hacer estos estudios. Esto influye en la sensibilidad del estudio, influye en nuestro límite de detección, en nuestra capacidad para detectar mutaciones. Si no hay células tumorales y nos dan un tejido sano, un pedazo de tejido sano del mismo tumor, entonces no vamos a identificar mutaciones, porque acuérdense que estas mutaciones la mayoría son somáticas y están solo en la célula tumoral. Así que aquí es fundamental la revisión por parte de un patólogo. En el caso de tumores sólidos, ojalá siempre tuviéramos tejido fresco, nunca tenemos tejido fresco, generalmente tenemos un tejido embebido en parafina. También se pueden hacer estudios en suero, en plasma, en orina, en líquido cefalorraquídeo, o biopsia líquida, pero esto va a depender de que la prueba que nosotros estamos haciendo esté validada. Es muy importante que cada prueba se valide para cada tipo de muestra, no porque yo tengo un panel que funciona muy bien para DNA obtenido de sangre periférica, lo puedo obtener, lo puedo usar directamente para hacer biopsia líquida. Yo tengo que validar ese panel en esas condiciones. ¿Por qué? Porque la muestra es distinta, la cantidad de tejido es distinta, el tipo de mutación que se puede identificar en una biopsia líquida no es todo el espectro de mutaciones que podemos identificar en una secuenciación de DNA de sangre periférica. Así que cada panel requiere una validación para diferentes tipos de muestras que queramos usar en él. En el caso de los tumores sólidos, voy a detenerme un momento aquí porque esto es una cosa fundamental. Nosotros necesitamos sacar DNA de ese tejido embebido en parafina y sacar RNA también en ese tejido embebido en parafina, o hacer un FISH sobre ese tejido embebido en parafina, y necesitamos que ese tejido esté debidamente procesado
para poder hacer estudios de biología molecular. Y rápidamente les digo que desde el momento en que la muestra es retirada del organismo del individuo, hasta el momento de la extracción de DNA y RNA, todo el proceso que pasa en el medio, o sea, el transporte del quirófano al laboratorio de patología, el proceso en el laboratorio de patología y después el proceso en el laboratorio de biología molecular, influyen en la cantidad de DNA y RNA y la calidad de ese DNA y de ese RNA que podemos obtener. O sea, el tiempo de isquemia FIO, si toman la pieza y la dejan ahí horas y horas a temperatura ambiente, el tamaño en que se manipula, o sea, qué tanto se corta en pedazos esta pieza, todo esto influye en la calidad de lo que podemos obtener. En el proceso de patología, la fijación es fundamental. Si necesitamos un formol de buena calidad con pH controlado, una temperatura de fijación controlada, un tiempo de fijación menor a 72 horas. Cuando hay una mala fijación de tejido, se dejó días y días ahí en formol, ese daño que se produce al DNA es irreversible. No hay manera de recuperar un DNA útil para hacer secuenciación masiva de estos tejidos. Así que aquí es muy importante integrar a todo un equipo en función de obtener un tejido adecuado. El equipo que toma la muestra, el equipo que procesa en el laboratorio de patología y el equipo que hace la parte molecular. Después, ya que tenemos extraído DNA o RNA, tenemos diferentes opciones en el laboratorio y aquí hay un mundo de opciones para elegir qué hacer. Y hay todo un proceso que uno tiene que hacer para elegir en su laboratorio qué es lo que va a hacer. Hay paneles pequeños de hotspot de mutación, hay paneles grandes que se llaman pan-cáncer, se puede hacer exoma completo, cosa que no se hace mucho en la práctica clínica, sino más bien en el lado de investigación. O sea, exoma y genoma están limitados más bien a estos grandes proyectos de estudios de tumores y no tanto a la rutina clínica de dar un diagnóstico para un clínico que está esperando el resultado por la complejidad del estudio. Tenemos también, por ejemplo, guías para validar los paneles de secuenciación masiva. Este es un artículo que vale la pena leerlo cualquiera que quiera hacer, empezar a hacer o hacer estos paneles. Aquí está cómo se debe validar un panel para secuenciación masiva y es un artículo bastante extenso escrito por el Colegio Americano un grupo del Colegio Americano de Patólogos. Y tenemos, por ejemplo, estos panelcitos pequeños que son relativamente fáciles de implementar. Este es un panel de Illumina que se llama TrueSight 15, que nosotros lo montamos hace algún tiempo y lo estuvimos usando para identificar algunas mutaciones en pulmón. Y si ustedes se fijan, el panel tiene 15 genes, es un hotspot de mutación. La mayoría de los genes lo que tienen son las regiones de hotspot, es decir, donde esos genes mutan, pero podemos identificar algunas mutaciones de relevancia clínica para algunos de estos tumores, ¿no? Que por ejemplo podemos identificar KRAS en colon, que es importante, BRAF, que tiene su terapia, etcétera. Este es un panel chiquito que no nos va a dejar, por ejemplo, identificar fusiones, que también es importante en pulmón. Así que si nosotros lo queremos usar para pulmón, vamos a tener que usar otro método complementario para identificar las fusiones. También, ¿qué otras cosas no podemos sacar de este panel? No podemos sacar TMB, no podemos sacar inestabilidad microsatelital, pero por ejemplo, si tenemos melanoma y lo único que queremos es BRAF, pues podemos sacar BRAF de este panel perfectamente, ¿no? Entonces, uno tiene que elegir los paneles que va a implementar en función de cuáles son los tumores que uno va a atender y qué tipo de información tiene que reportarle a estos tumores. Hay paneles grandes como TrueSight 500, este es un pan-cáncer, es decir, es un panel diseñado pensando en un laboratorio que le van a llegar diferentes tipos de tumores que están siendo estudiados para elegir diferentes tipos de terapia blanco y entonces con este tumor con este panel nosotros podemos estudiar tumores de diferentes orígenes y tratar de a cada uno reportarle lo que es importante para ese tipo de tumor. ¿Qué requerimos? Requerimos un tejido tumoral del cual vamos a sacar DNA y RNA, porque con el RNA vamos a sacar fusiones en ciertos genes y con el DNA vamos a sacar mutaciones a nivel de DNA. Podemos sacar de este panel inestabilidad microsatelital y podemos sacar también carga mutacional del tumor, pero son 500 genes, o sea, la complejidad técnica y la complejidad de análisis es mayor que cuando hacemos un panel pequeño, pero también la información
es mayor. En este panel podemos prácticamente atender la necesidad de selección de terapia blanco de casi todos los tumores que hoy tienen asociados una terapia blanco. Y también ya está validado para hacer biopsia líquida, este panel TruSight 500. Entonces, podemos identificar múltiples biomarcadores. Acuérdense que aquí hay dos miradas. En esto de los paneles de NGS siempre vamos a tener dos miradas. La mirada del clínico que dice, pues esto es un tumor de ovario, a mí no me interesa que tengas 500 genes, yo solo quiero que me digas los genes que son importantes para este tumor. Y la mirada del laboratorio, que si es un laboratorio de patología, por ejemplo, de un centro oncológico grande que recibe tumores de muchos tipos diferentes, no tiene sentido que monte un panel para ovario, un panel para mama, un panel para melanoma. Lo bueno es tener una solución que nos permita concentrar todo el volumen de muestras sobre un solo camino en el laboratorio. ¿Qué tipo de mutaciones podemos identificar con este panel? Cambios de una sola base, indeles, amplificaciones de genes, deleciones de genes, fusiones, carga mutacional, inestabilidad microsatelital. O sea, es un panel muy completo, un poco hecho para competir con el famosísimo panel de Foundation Medicine con más genes. Este tiene un poquito más de genes que el de Foundation. ¿Qué es la carga mutacional del tumor? Nada más para tener el concepto, la carga mutacional del tumor es el número de mutaciones somáticas que uno detecta en una secuenciación por cada millón de bases que uno ha secuenciado. Esto es un número que se calcula y necesitamos secuenciar como mínimo un millón de bases para poderlo detectar confiablemente. Este panel TruSight 500 mide más de 1 millón de bases, mide más de 1 mega y por eso puede ser usado para detectar carga mutacional y por eso no podemos usar un panel pequeñito porque no alcanza a ser equivalente a la secuenciación de un exoma para detectar la carga mutacional del tumor. ¿Para qué sirve la carga mutacional del tumor? Es una medida indirecta de los neoantígenos presentes en un tumor. Acuérdense que nuestro sistema inmunológico, ¿no? Las células T específicamente, las células T son educadas en el timo a reconocer los antígenos propios y a no atacar estos antígenos propios, ¿no? En el tumor, producto de las mutaciones que ocurren en el tumor, se generan cambios de aminoácidos en las proteínas y esto da lugar a pedazos de proteínas o a péptidos que no son conocidos por nuestro sistema inmunológico porque no estaban presentes durante la etapa en que ocurrió la educación tímica, que es en la etapa del desarrollo fetal, ¿no? Entonces, mientras más neoantígenos tenga un tumor, se supone que más visto o más inmunogénico va a ser para el sistema inmunológico. Entonces, los neoantígenos son pedacitos de proteínas derivadas de las mutaciones que ocurren en el tumor que se presentan a las células T. Mientras más mutaciones tenga un tumor, mayor presentación a las células T citotóxicas CD8 positivas y esta presentación va a ocurrir en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad clase 1. Y justamente es un biomarcador, lo que se ha visto es que los tumores que tienen más mutaciones responden mejor a inmunoterapia. ¿Y para qué sirve esta inmunoterapia? Para facilitar al sistema inmunológico el ataque citotóxico a ese tumor. Por supuesto que sabemos que la presentación de antígeno no depende solamente de tener un péptido nuevo, sino de también tener una molécula MHC capaz de unir ese péptido y presentarlo a un linfocito T que lo pueda reconocer. Así que también para estos tumores es importante que haya expresión de moléculas MHC. Los tumores a veces evaden la respuesta inmunológica delesionando el brazo corto del cromosoma 6, que es donde se encuentran las moléculas MHC, y ese tumor, por más neoantígenos que tenga, pues no puede hacer una presentación efectiva a las células T. Pero este es un biomarcador, este es un ejemplo de un biomarcador que es agnóstico al tipo de tumor, o sea, cualquiera sea el tumor que tenga alta carga mutacional, hoy en día puede ser tratado con inmunoterapia y es un biomarcador complejo que no podemos identificar con un experimento de tiempo real o un experimento de Sanger que necesariamente requiere secuenciación masiva de millones de bases en un panel grande. Después, en el flujo de trabajo tenemos diferentes plataformas de secuenciación. Y aquí otra vez quiero distinguir lo que es
investigación, o sea, un laboratorio que quizás está haciendo un gran proyecto de secuenciación de tumores, puede querer una plataforma de secuenciación grande, porque eso baja el costo de la secuenciación, pero los laboratorios que trabajamos para la clínica, lo que pasa con las plataformas de secuenciación muy grandes, estilo NovaSeq o de estos equipos grandes, es que sí, la secuenciación es más barata, pero para llenar la corrida y que sea costo eficiente, necesitamos un número de muestras que generalmente es inalcanzable en la práctica. Y el primer paciente tendría que esperar un año a que llegue el paciente número 80 o 100 que necesito para hacerle esta secuenciación, a no ser que estemos usando un panel muy grande, ¿no? Entonces, aquí la selección de la plataforma de secuenciación masiva es una selección que tiene que ser hecha en función de el volumen de muestras que tenemos, del tipo de aplicaciones que tenemos. Y a veces esto es difícil, porque cuando empezamos a hacer secuenciación masiva no tenemos muy claro qué es lo que vamos a hacer a largo plazo. Entonces, a veces sí conviene un poco tener una conversación con quienes van a ser nuestros proveedores de muestras, con los oncólogos, qué tipo de tumores ven en estos servicios, si es solo hematología, si también hay tumores sólidos, si nos interesan solamente ciertas mutaciones, si nos interesa un perfil más amplio. Y en este sentido, elegir plataformas que nos permitan dar una respuesta clínica en un tiempo razonable, porque no necesariamente lo más grande siempre es mejor en este escenario. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Es un proceso que yo siempre sugiero que se asesoren con los proveedores de las plataformas en cuanto a qué capacidad de producción de datos tiene esta plataforma, qué capacidad de almacenamiento de datos yo voy a tener que tener, porque el equipo corre, genera los datos y los almacena ahí, pero después yo los tengo que sacar de ese equipo y guardarlos en algún lado, sea en un servidor propio, sea en una nube, los tengo que guardar para que el equipo quede libre para la siguiente corrida. Y se generan grandes cantidades de datos que necesitamos almacenar. El otro punto que a mí me parece fundamental es la bioinformática. La bioinformática es el clavo, el dolor de esto. Si nosotros no tenemos una buena bioinformática, podemos tener el mejor equipo de secuenciación, el mejor team en el laboratorio y no vamos a tener resultados confiables. Tenemos que tener para clínica una bioinformática que tenga validación clínica, que sea segura, que nos dé un control documental de qué programas. Acuérdense que la bioinformática es un ensamble de programas en un algoritmo bioinformático. Hay que tener un control documental sobre qué programas están ahí. Hay plataformas comerciales, a veces están asociadas al uso de la muestra, es decir, si tú me compras estos reactivos para preparación de librería, yo te asocio al análisis bioinformático de estas muestras. Hay otras plataformas que venden una licencia, te lo instalan en tus servidores, pero pagas una licencia anual. Cada uno de estos modelos de negocio, porque al final son modelos de negocio, tienen diferentes ventajas y desventajas. Por ejemplo, cuando son laboratorios de bajo volumen, generalmente estas licencias anuales resultan muy costosas y un modelo de pago muestra por muestra resulta más efectivo. O al revés, si tienes un laboratorio con mucho volumen, no te conviene estar pagando muestra por muestra, sino que te den una licencia anual y tú ahí analizas en tu servidor todas las muestras que hagas, ¿no? Hay plataformas que permiten analizar desde FASTQ, que son los archivos que se generan del secuenciador una vez que se procesan las imágenes, o solamente desde BCFs. Hay algoritmos que ya tienen integrado inteligencia artificial y hacen una preclasificación de las variantes, lo cual es muy ventajoso. Y hay otros algoritmos que solo te dan como una lista de variantes ahí y tú te peleas con la clasificación tú solito. Hay algoritmos que permiten anotar de diferentes bases de datos, que anotan ensayos clínicos, que anotan bases de datos de drogas. Hay otras que no, que solo anotan bases de datos poblacionales, te agregan esta información y nada más. O sea, siempre yo recomiendo que si van a elegir una plataforma bioinformática comercial, pues se pida una evaluación antes, con datos. Si ustedes no tienen datos, pueden ser datos de ellos mismos, pero que haya una interacción con la plataforma antes de comprometerse con una compra, porque a veces uno se lleva sorpresas y que se compare también con los resultados de otras plataformas. Es importante que la plataforma bioinformática que vayamos a usar, la que queramos usar,
detecte CNVs a partir de los datos de secuenciación masiva. A mí esto me parece fundamental a estas alturas del desarrollo de la genómica. Usar una plataforma que no llame CNVs me parece una limitación súper importante. Y, por ejemplo, si ustedes ven en esta diapositiva, para oncología, los CNVs constituyen el 8.4% de las alteraciones, hablando solamente de alteraciones germinales. Todavía en somático hay muchas más alteraciones de tipo CNV. Pero si hacemos diagnóstico de enfermedades mendelianas, también 32% de las enfermedades neurológicas tienen algún tipo 32% de los casos, el CNV es patogénico, el CNV que se identifica es patogénico. Así que es importante contar con una plataforma bioinformática que prediga CNVs a partir de los datos de secuenciación masiva. Y esto es diferente y es más complicado que predecir el cambio de una sola base a nivel de DNA o la deleción o la inserción de 2 o 3 bases. Así que este es un punto que yo pediría siempre en una plataforma bioinformática. Y finalmente, después que secuenciamos, tenemos un montón de variantes. ¿Cuántas variantes hay ahí en ese embudo? Pues va a depender de qué panel hayamos hecho. Mientras más grande es el panel, mayor número de variantes. Si nosotros secuenciamos solo sangre periférica, pues vamos a tener solamente variantes que son de origen germinal. Pero si secuenciamos tumor, vamos a tener la mezcla en esa secuencia de variantes germinales y variantes somáticas. Y tenemos que hacer una clasificación de esas variantes, es decir, aquellas que son benignas o que no tienen, que son polimorfismos que existen en la población, pues no nos interesan, pero hay otras variantes que tenemos que reportarle al clínico, que son aquellas que tienen relevancia para el tipo de tumor y en el contexto biológico que sea. ¿Qué nos ayuda en este proceso de clasificar? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para ir de este embudo lleno de variantes a quedarnos con unas pocas variantes que son las de relevancia clínica? Pues nos ayudan bases de datos, nos ayudan algoritmos de predicción in silico, nos ayuda la literatura, nos ayudan los datos clínicos, y también las guías que tenemos. Y en este sentido, tenemos una guía desarrollada por el Colegio Americano de Genética y Genómica para clasificar variantes germinales. Estas son 5 categorías, de las cuales en el reporte se reportan las patogénicas, probablemente patogénicas, o las de significado clínico incierto. Las variantes benignas o probablemente benignas no se incluyen en el reporte porque sería muy largo y tedioso y no son de utilidad para ese paciente. Si el médico quisiera consultarlas, generalmente el laboratorio pues las tiene y se las puede enviar. Esta guía se desarrolló en el año 2015, se publicó, pero del 2015 para acá se han publicado otros refinamientos de esta guía y también guías para genes particulares. Por ejemplo, RUNX1 tiene su guía, P53 también tiene guías que no es que sean completamente diferentes, sino que complementan y dan más detalles que pueden ser de utilidad para la clasificación de las variantes de un cierto gen. Existe también una guía para la clasificación de las variantes somáticas y la clasificación de las variantes somáticas es una clasificación mucho más pragmática, mucho más de utilidad clínica. Y aquí tenemos 4 grupos que son primero las variantes que tienen un fuerte significado clínico. ¿En qué? En terapéutica, en pronóstico o en diagnóstico para el tumor concreto que yo estoy secuenciando, o que tienen un potencial significado clínico en lo mismo, terapéutico, pronóstico, diagnóstico, para ese tumor. También tenemos variantes de significado clínico incierto, que son variantes que hoy en día no sabemos qué significan en el contexto de ese tumor, pero no hay una evidencia convincente de que estén asociadas a cáncer, pero tampoco hay una evidencia convincente de que sean benignas. Y aquí tenemos, esta es como la zona gris, ¿no?, de una ELISA. Las variantes que tienen fuerte significado clínico son aquellas que tienen una terapia aprobada por FDA o que ya están incluidas en las guías profesionales. Por ejemplo, esta que les enseñaba yo en cáncer de mama invasivo, BRCA1, BRCA2 germinal, ya está en la guía. Esta es una variante en esos genes en un paciente con estas características de enfermedad, ya estaría en este tier 1, nivel de evidencia A. El otro nivel de evidencia B no está en la guía,
pero sí hay buenos estudios con buen poder estadístico, estudios grandes con un consenso de los expertos en el campo de que esa variante tiene ese significado clínico. Y en el siguiente nivel de evidencia, pues tenemos los que no tienen tienen una terapia FDA, pero para un tumor distinto al que tiene mi paciente, ¿no? O una terapia que está en investigación, y así sucesivamente. Esa es una clasificación bastante detallada, pero es una clasificación de utilidad clínica. Entonces, a cada variante que nosotros identifiquemos, debemos asociarles esta información. Tenemos una serie de bases de datos, tanto poblacionales, como bases de datos relacionadas con mutaciones somáticas, como estas que aparecen acá, que podemos consultar. Algunas plataformas bioinformáticas pueden anotar directamente sobre estas bases de datos también la información, asociarle la información que está en la base de datos a la variante. Por ejemplo, la información de si hay un ensayo clínico disponible para esa variante. Hay que tener cuidado con las bases de datos. Ni las bases de datos poblacionales son perfectas, ni las bases de datos de mutaciones somáticas en cáncer son perfectas. Generalmente, por ejemplo, las de cáncer tienen problemas con el diagnóstico histopatológico del tumor. Algunas veces dicen leucemia aguda, ¿no? No te dan la subclasificación. O te dice tumor de mama, pero no te dicen el tipo histológico, ni te dicen el estadio de la enfermedad. No son curadas a manos, la mayoría de ellas. Nadie está revisando que lo que está ahí sea verdadero o esté bien anotado. Algunas vienen de estudios exploratorios o de estudios de descubrimientos e incluso contienen variantes germinales que pueden ser benignas. Entonces hay que tener mucho cuidado, no porque esté en una base de datos es algo que está escrito en piedra, uno tiene que buscar información sobre esa variante. También es bien importante que cada laboratorio que usa estas herramientas genómicas que va generando información de mutaciones, aunque lo haga solo con tiempo real porque es lo que tiene disponible, vaya creando su propia base de datos de lo que va encontrando, vaya enlistando los resultados en una base de datos que sea consultable. Esto permite tener un control de las variantes identificadas, tener consistencia en la anotación, identificar artefactos también y también conocer las frecuencias de las mutaciones en nuestros tumores que nosotros vamos analizando. Y esto poquito a poco nos va permitiendo tener datos epidemiológicos que son bastante escasos en Latinoamérica para muchos tumores. ¿Y por qué es importante tener estos datos? Porque fíjense, de pronto surge una nueva terapia asociada a una mutación que antes a nadie le importaba esa mutación, pero nosotros la hemos estado identificando porque hacemos, por ejemplo, secuenciación masiva. Si nosotros no tenemos esos resultados ordenados de una forma consultable, no podemos ir a ver cuántos de nuestros pacientes que hemos hecho históricamente tienen esta mutación. Esto no tiene importancia para esos pacientes que ya se hicieron, porque ya se hicieron, quizás algunos ni siquiera permanezcan vivos, pero tiene importancia epidemiológica para saber de qué tamaño es la población de pacientes en nuestro medio que pudiera beneficiarse de esa terapia. Y esto acaba de pasar, por ejemplo, cuando salió esta molécula para KRAS G12C, pues muchos de nosotros tenemos datos de KRAS, pero muchas veces no están registrados o solamente dice KRAS mutado, pero no dice qué mutación de KRAS tiene este cáncer de pulmón. Y es muy importante que vayamos haciendo esta base de datos, si se puede hacer en una herramienta de base de datos mejor, pero si no, aunque sea un listado de Excel, pero algo que podamos consultar. Finalmente, también es súper importante que todo lo que hagamos en un laboratorio, y esto parte de la fase preanalítica, desde la toma de muestra, tenga un control de calidad adecuado. Los resultados de un mal control de calidad acaban siendo resultados falsos positivos que conducen a tratamientos innecesarios con medicamentos costosos, o el paciente pues queda expuesto a efectos colaterales de un medicamento que no funcionará. Si bien las terapias blancas tienen menos efectos colaterales que las quimioterapias convencionales, no están exentos de efectos colaterales. Y no vale la pena dárselo, además de que no son baratos, a alguien a quien no le van a servir. Los resultados falsos negativos, que incluyen un falso negativo porque no detecté una mutación que está, pero también los fracasos que implican que un tumor no pudo ser procesado porque no tiene la calidad adecuada,
priva al paciente de un tratamiento que quizás le pueda beneficiar y genera también problemas en el diagnóstico. Así que en cada paso de este proceso, no solo en la secuenciación, no solo en el análisis bioinformático, sino también en la extracción de DNA, en cómo se procesa ese tejido, en cómo se toma en el quirófano, influye en el proceso final del resultado y debe tener un aseguramiento de la calidad. Y finalmente le voy a dedicar 2 diapositivas a la situación de América Latina. Las regiones de bajos ingresos en general aportan el 60% de los nuevos casos de cáncer en el mundo y aportan también 2/3 de las muertes relacionadas con cáncer. No es un problema menor, como ustedes pueden ver. Sin embargo, el diagnóstico genómico todavía no es rutinario en Latinoamérica. Y esto no es solamente porque haya una limitación de tecnología. Es un problema bastante más complejo. El grado de implementación es variable. No es lo mismo la situación de un país a otro en América Latina. Y no quiero mencionar países en particular, pero sabemos que el grado de implementación de la genómica varía de un país a otro. Hay países que están bastante avanzados y otros países que están todavía muy lejos de implementar la genómica en la práctica clínica. ¿Existen iniciativas sobre medicina de precisión genómica en América Latina? Sí existen, pero realmente hay una serie de retos y algunos de estos retos no están en nuestras manos resolver. Algunos de estos retos nosotros podemos contribuir a resolverlos o al menos contribuir a tener opiniones útiles, ¿no?, para la solución de estos problemas. Uno de los retos es la percepción de utilidad clínica. Muchas veces estos estudios no se perciben como útiles, solo se perciben como caros. La gobernanza, que es todo aquello que tiene que ver con la toma de decisiones desde política pública, muchas veces se compara cuánto cuesta esto con cuánto cuesta curar X número de niños con diarreas en la temporada de diarreas estacionales, y estas comparaciones siempre son inadecuadas, ¿no? Porque, bueno, finalmente el que tiene un cáncer, pues tiene un cáncer y ese es el tratamiento que hay que comparar. Muchas veces hay problemas éticos, hay problemas legales, problemas de acceso a las terapias. Ok, nosotros como laboratorio podemos decir que podemos montar toda la tecnología y podemos hacer estas mutaciones, pero ¿qué pasa si las terapias no están aprobadas por nuestras instituciones regulatorias de salud, o si están aprobadas pero son tan caras que solamente los pacientes que tienen altísimos recursos o seguros de gastos médicos mayores muy amplios pueden acceder a esto? Tenemos también un reto de infraestructura. Indudablemente no es lo mismo montar un laboratorio que haga secuenciación masiva o que haga microarreglos que montar un laboratorio que haga un ensayo de tiempo real. Por supuesto que es mucho más barata la infraestructura para hacer, y la inversión inicial para hacer tiempo real es más cara. Y además requiere algo que nos cuesta muchísimo trabajo, que es integrar equipos de trabajo, equipos donde hay bioinformáticos, equipos donde hay patólogos, donde hay personas que tienen experiencia en el procesamiento molecular de las muestras. Hay un tema también que tiene que ver con el financiamiento y el reembolso de estas pruebas, quién las paga, quién cubre el costo de las pruebas, y también con la educación, y la educación no solamente a la comunidad médica, sino también la educación a los pacientes. Parece que no, pero los pacientes cada vez más, sobre todo los pacientes que son más jóvenes, llegan con información ya a la consulta, llegan a veces hasta con las pruebas que hay que hacer, ¿no? Y a veces la prueba es acertada y otras veces no es la prueba para él, no para ese tumor, no para ese estadio, no para esa situación, o quizás aún cuando la prueba sea indicada, el paciente no tiene las condiciones adecuadas físicamente para recibir la terapia. Entonces, toda esta cantidad de factores están contribuyendo a la situación que tenemos, que es una situación de implementación limitada en los países en desarrollo en general. Y que nosotros quizás los que estamos en el laboratorio nos toca contribuir en la educación. Creo que cursos como este contribuyen a la educación de los trabajadores que están en salud y de la comunidad médica en general, pero también tenemos que estar dispuestos como laboratorio a ser abiertos con los médicos que indican las pruebas. Realmente el oncólogo no se va a convertir en un especialista en biología molecular. Nosotros tenemos que facilitar la interpretación de estos resultados, facilitar la nomenclatura, por ejemplo, ¿no? Me pasa
he visto que hay reportes donde se usa, por ejemplo, la nomenclatura de 3 letras de los aminoácidos, del código de 3 letras, y la propaganda que ha hecho la Pharma sobre X mutación está hecha con el código de una sola letra de los aminoácidos. Y entonces el médico se siente un poco perdido porque no puede relacionar. Pues a nosotros como laboratorio no nos cuesta nada poner entre paréntesis una cosa que diga, pues esta mutación es esto si lo escribiéramos en el código de una sola letra. Y esto facilita la comunicación y ayuda también a que poco a poco se vaya perdiendo el miedo a la adopción de estas tecnologías por el bien de nuestros pacientes finalmente. Y bueno, eso lo dejo como una reflexión, le agradezco el tiempo y creo que esta ya es la última. Y finalmente, para que las herramientas genómicas que están disponibles para el estudio del cáncer, tanto del lado de clínica, funcionen adecuadamente, necesitamos trabajar en equipo, desde el oncólogo, desde quien toma las decisiones, sean aseguradores, el sistema de salud, de los patólogos o los laboratorios de patología que procesan el tejido, de la gente que nos ayuda con los aspectos éticos, con los problemas de discriminación que pueden generar estos tipos de estudios, por supuesto con los genetistas que ayudan a facilitar la interpretación de estos resultados y a atender a aquellas familias en las que se identifica un síndrome de predisposición hereditaria a cáncer, que ya se vuelve otro camino para los familiares de este paciente, el laboratorio que realiza las pruebas, los que realizan el análisis bioinformático y finalmente integrar este círculo con una buena comunicación, con un círculo virtuoso, finalmente es lo que va a hacer que nos podamos realmente algún día vencer pues al cáncer. Muchas gracias.